¿Alguna vez te ha sucedido que colocaste una orden para que se realice en la apertura del mercado y cuando se ejecutó el precio alcanzado estuvo muy lejos de tu objetivo? Pues este es un problema muy común que le sucede a la gran mayoría de traders cuando la volatilidad del mercado es muy alta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Julio Bilbao. Hoy hablaremos de un tipo de orden avanzada que cambiará la forma en que realizas tus transacciones. Me refiero a la orden Ivalgo que ofrece Interactive Brokers en su plataforma de trading. Pues esta es una herramienta poderosa para aquellos traders avanzados que buscan precisión, rapidez y eficiencia, tanto para órdenes limit como órdenes de mercado. Así que si quieres conocer esta poderosa herramienta, quédate conmigo hasta el final y no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que recibas un aviso cada vez que publique un nuevo video. Empecemos. En el mundo del trading, la capacidad de ejecutar órdenes de forma precisa es crucial. A menudo escuchamos sobre órdenes limitadas y órdenes de mercado, pero ¿qué pasa cuando quieres algo más específico? Aquí es donde las órdenes avanzadas como Ivalgo se vuelven esenciales. Si ya eres un trader experimentado, sabes que contar con una herramienta que optimice la ejecución puede marcar la diferencia entre una operación exitosa y una pérdida. El acrónimo Ivalgo proviene de juntar las palabras Interactive Brokers con Adaptive Algo. El algoritmo adaptativo de Interactive Brokers combina el enrutamiento inteligente con configuraciones de prioridad personalizables para lograr una ejecución rápida y al mejor precio posible. Este tipo de orden puede configurarse como una orden de mercado o una orden limitada según tus necesidades. El algoritmo está diseñado para optimizar las transacciones tanto de órdenes de mercado como órdenes limitadas agresivas, asegurando que las operaciones se realicen entre los precios de oferta y demanda. En promedio, usar este algoritmo adaptativo tiende a proporcionar mejores precios en comparación con las órdenes de mercado o limitadas tradicionales. Este enfoque resulta especialmente útil cuando el spread es muy amplio, aunque también puede ser eficaz con spread o diferenciales más pequeños. Cuando colocas una orden de mercado básica, esta suele ejecutarse al precio de la demanda actual, pero con una orden de mercado adaptativa el proceso es más estratégico. El algoritmo empieza buscando precios dentro del spread u órdenes de oferta y demanda para ejecutar la orden que especificaste. Aquí es donde entra la prioridad. Si seleccionas la opción urgente, el escaneo es más rápido, priorizando la velocidad sobre el precio. En cambio, si eliges la opción paciente, el algoritmo se toma más tiempo y aumentan las probabilidades de conseguir un precio más favorable. Eso sí, con la prioridad paciente existe un pequeño riesgo, que el precio del activo cambie antes de completar la orden. Pero esto puede valer la pena si estás buscando alcanzar el mejor precio de ejecución. Ahora, ¿qué pasa con las órdenes limitadas adaptativas? Aquí el algoritmo intenta ejecutar tu orden al mejor precio dentro del spread, pero siempre respetando tu precio límite. Es decir, si el mercado no alcanza el precio que fijaste, la orden simplemente no se ejecuta. Esto te da más control, especialmente si estás manejando activos con spreads amplios y con poca liquidez. Para crear una orden de algoritmo adaptativo, siga el siguiente procedimiento. Paso 1. En el panel de entrada de órdenes, cree una orden de compra o venta e ingrese la cantidad de acciones a negociar. Paso 2. En el campo de modo de ejecución, seleccione la opción Ivalgo y luego seleccione el modo adaptativo para colocar una orden de algoritmo adaptativo. Paso 3. En el campo de precio, modifique el precio límite para usar una orden límite o presione Market para colocar una orden de mercado de algoritmo adaptativo. Paso 4. Para especificar la urgencia, abra el panel avanzado haciendo clic en el botón rojo X. Paso 5. En el menú desplegable que aparece, elija los parámetros de prioridad o urgencia, entre urgente, normal o paciente. Paso 6. Haga clic en Submit para enviar la orden. Veamos ahora un ejemplo de aplicación de este tipo de órdenes, con la venta de una opción call de meta usando una orden limitada adaptativa. La prima pagada por esta opción fue de $105 y tiene una fecha de vencimiento 6 de diciembre del 2024 y un strike de $620. Colocaré una orden limitada adaptativa para que se ejecute en caso el precio de la prima se duplique, alcanzando los $210. En este caso sería igual a lograr un 100% de rentabilidad. Adicionalmente seleccionamos la opción de ejecución GTC para que la orden se mantenga abierta hasta que alcance el precio. Enseguida configuramos la prioridad o grado de urgencia. En este caso seleccionaré la opción urgente
para que se ejecute de manera rápida apenas se alcance el mejor precio respecto al fijado en el valor límite, y enseguida presionamos Submit para que la orden se coloque. Al completar estos pasos podremos ver la orden colocada en el cuadro de órdenes pendientes. Como habrás visto, las ventajas de usar Ivalgo son claras. Primero, reduce el deslizamiento, ese fenómeno donde tu orden se ejecuta a un precio diferente al esperado, debido a la volatilidad del mercado. Con Ivalgo puedes definir reglas que minimicen este riesgo. Además, si operas en mercados altamente fluctuantes, la capacidad de establecer criterios específicos antes de ejecutar tu orden te da una ventaja significativa. La segunda ventaja es que esta orden avanzada puede ser utilizada tanto en órdenes de mercado como en órdenes limitadas. Por último, puedes operar con más seguridad sabiendo que tus órdenes solo se van a ejecutar bajo condiciones que se alineen con tu estrategia. Y eso es todo sobre las órdenes Ivalgo. Como puedes ver, este tipo de orden avanzada puede darte un control sin igual sobre tus operaciones de trading. Si te pareció útil este video, no olvides de darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido más sobre trading y estrategias avanzadas. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo, me encantaría saber qué piensas. Nos vemos en el próximo video.